Hola. Bueno, hace un año y medio más o menos, en época de pandemia, ya no me acuerdo, es muy difícil situar la pandemia, pero bueno, viendo unas entrevistas, me impactó mucho. Hay un periodista que se llama Federico Pavlov, que hace entrevistas que tienen como un título como muy amarillista pero seductor, que es cómo vivir teniendo esquizofrenia, cómo vivir teniendo anorexia, cómo vivir siendo autista. Bueno, hubo una entrevista en particular de la que quise escribir, pero después no escribí, pero sí le escribí al entrevistado, que me impactó mucho la historia, pero no me impactó tanto la historia, sino el lugar desde el cual hablaba el entrevistado, la posición desde la cual hablaba el pibe que hablaba. O sea, lo que en psicoanálisis sería la enunciación. El enunciado es lo que uno dice, ¿no? El contenido. Y la enunciación es el lugar desde el cual uno habla. Yo quedé muy impactada. Me conmovió mucho el lugar desde el cual, la enunciación de este pibe, la potencia que tenía esa enunciación. Cuando salta todo esto de Jay Mamón, me doy cuenta que el pibe que yo había escuchado y el que le escribí por privado era Lucas Benvenuto. Era una entrevista de Lucas Benvenuto de hace 2 años, donde él hablaba y él decía y denunciaba que había sido víctima de la mayor red de pedofilia de la Argentina, ¿no? O sea, él denuncia, ni más ni menos, hay que tener coraje, a la red de pedofilia más grande de la Argentina, que empieza con Corsi, el psicólogo, no sé si se acordarán de Corsi, y es una red de pedofilia que todavía sigue marchando y que hay mucha gente que está libre. Bueno, en esa entrevista él habla de cómo fue víctima y denuncia, además da nombres, de esta red. El periodista le pregunta cómo empezó todo y él dice que empieza todo en la casa. Es muy interesante cómo lo dice. Él dice que a los 4 años empiezan los abusos en la casa. Él dice que la madre era adicta a las drogas, dice mi mamá era adicta a las drogas y no supo ser madre. Entonces los abusos empezaron adentro de mi casa, digamos, eran abusos psicológicos, violencia psicológica, física, sexual, por parte de parientes, por parte de parejas de la madre. Lucas quedaba encerrado durante días, ¿no? Él me dice algo así como yo era un preso de 5 años, cuenta una escena donde una pareja de la madre en un mal viaje tenía como diversión o como juego entrar a la habitación donde Lucas estaba encerrado, ¿no? Como un preso, dice él, y ahogarlo con las manos, y cuando Lucas perdía el conocimiento lo revivía de nuevo y lo volvía a ahogar. Lucas se desmayaba, volvía en sí y lo volvía a ahogar. Este era el juego que tenía la pareja de la madre con Lucas. O sea que cuando él dice mi mamá no supo ser madre, también dice mi mamá no me pegaba pero tampoco me abrazaba, uno diría, ¿qué quiere decir que la madre no supo ser madre? ¿Qué es, digamos, el deseo materno? El deseo materno es poder darle, digamos, a ese que llega al mundo, alojarlo, darle un lugar simbólico, poder investirlo libidinalmente, poder darle un valor libidinal. ¿Qué es un valor libidinal? Un valor amoroso. Que eso, que es un objeto recién nacido que llega al mundo, empieza a ser alguien para alguien. Que ese niño empiece a ser alguien para esa madre, ¿no? Esto es el deseo materno, ¿no? Entonces, claramente, por lo que dice Lucas, no hubo esto en su casa, no hubo esto en la madre. La madre no puede, dice él, no supo, no pudo, no supo darle un valor libidinal, acogerlo, darle un lugar simbólico, contenerlo e investirlo amorosamente, digamos. El desamparo de este pibe es impactante. Es impactante. Él, cuando empieza a contar sobre la red de pedofilia, dice que a veces desaparecía 1 o 2 semanas. Una vez uno de sus abusadores lo tiene secuestrado 9 meses. Y es el periodista, no es Lucas, el que le dice, pero cuando vos llegabas a tu casa, ¿te decían algo? Y él dice, no importaba si yo faltaba 1 día, 1 año, 3 meses, no pasaba nada. Lucas no lo cuenta. Esto es muy interesante. Lucas es víctima 100%, pero en su relato no se victimiza en ningún momento. Jay Mamón sí se victimiza cuando habla llorando. Lucas no. Lucas habla y en esta entrevista no se victimiza.
es víctima, pero no se victimiza, que es distinto. Y cuando habla de lo que pasaba en la casa, no dice que mi mamá yo llegaba y no me daba pelota. El periodista le pregunta, che, ¿en tu casa qué onda? No, nada, no pasaba nada, ¿no? No le pegaba, tampoco lo abrazaba. La indiferencia es absoluta, el desamparo es absoluta, y no solamente que no es investido, digamos, no se le da, digamos, el lugar de un sujeto a ser amado, sino que Lucas es un puro objeto de goce para esta madre, un puro objeto a ser entregado, a ser gozado por otros. La primera abusadora es la madre, la primera entregadora de este pibe es la madre. Mi mamá a veces me intercambiaba por droga. Es una mercancía, es un puro objeto en su vertiente más tremenda, en su vertiente de objeto A, como resto, residuo, a ser golpeado, violado, torturado. Esto es Lucas para esa madre. Esta es mi lectura psicoanalítica y obviamente no estoy haciendo un juicio moral. Yo no estoy acá para hacer juicios morales. Estoy para hacer hipótesis psicoanalíticas, lecturas psicoanalíticas sobre los dichos de, en este caso, Lucas Benvenuto. Un puro objeto. Al ser entregado, ¿no? Como cuando él dice, ¿no? Mi mamá hablaba con Jay, mamón, para ver si yo había llegado bien, ¿no? A ese grado de morbosidad llegaba la cosa, dice él, ¿no? O sea, la madre lo entrega como un cacho de carne que gocen de él otras personas. Entonces, él, cuando empieza a hablar a través de redes sociales con un pibe, entre comillas, él manda un mensaje y dice, soy Lucas, de Mataderos, me quiero hacer amigos. Súper tierno el mensaje, le contesta un pederasta que se hace pasar por un niño y él lo que dice es que él, digamos, empieza a contar, él se entrega muy rápidamente y se descarga, o sea, él empieza a contar lo que sufre en la casa, lo que le pasaba en la casa. Entonces, la promesa en el horizonte que hay de estos pederastas, incluso antes de conocerlo, es yo te voy a cuidar, te voy a querer y te voy a tratar bien, no como te tratan en tu casa. Acá no hay ningún problema de dinero. El punto no es el dinero. No es un pibe que está en condiciones, digamos, marginales donde necesita la plata. Digamos, si hay algo que a este pibe le falta es contención, amor y cuidado. Y es lo que prometen los pederastas. Él dice, yo era una presa fácil, porque yo enseguida empezaba a alargar lo que me pasaba en mi casa, me escuchaban, me decían que me querían y después estaban los abusos, ¿no? Él mismo se define como presa, ahí de nuevo, ¿no? En lugar de objeto. El primer abusador con el que él pierde la virginidad, él dice, me dijo que éramos novios. Y me dice, este tipo me sacó de mi casa, me dijo que me quería, yo me entregué completamente, yo me enamoré, dice. Y además sentí placer por primera vez, a una edad donde no estaba preparado, ni psicológicamente ni fisiológicamente. Pero él dice que se enamoró y sintió placer. Esto es interesante porque en general se sigue pensando que una víctima para ser víctima tiene que ser casta y pura, ¿no? Casta y pura. Por eso, ¿no? A Thelma Fardín, después de cuando llora y habla de D'Artés y llora, todo el mundo se conmueve. Cuando poco tiempo después Thelma sube una foto sexy en bikini, la matan. La destrozan, no era vos que estabas denunciando. ¿Cuál es la idea? Que una víctima tiene que ser casta y pura, no tiene que ser sujeto, no tiene que querer denunciar, no tiene que tener deseos, no tiene que sentir amor, tiene que sufrir todo el tiempo 24/7. Lo de Lucas es un espanto, pero Lucas tiene el valor de decir que obviamente si viene un abusador y erotiza precozmente a ese cuerpo, ese chico va a terminar sintiendo placer, no al principio, pero después sí va a terminar sintiendo placer. Y Lucas, hay que poder decir, me enamoré de mi abusador, sentí placer. Hay que poder decirlo. Y Lucas lo dice. Y también dice que el segundo fue mucho más efectivo porque lo trataba literalmente como un hijo. Me enseñó cosas, me enseñó a doblar la ropa, dice él. Me hacía de padre, vino a sustituir la figura paterna. Lucas busca desesperadamente, creo que nos queda chico decir Lucas busca amor y contención. Lo que busca desesperadamente, él dice, yo estaba desesperado, yo realmente quería amor, le dice al periodista. Lucas lo que busca desesperadamente es salir de ese lugar de objeto
en el que está para la madre y su familia. Que alguien lo rescate y lo saque de ese lugar de objeto y lo ponga en un lugar de sujeto, que le dé valor amoroso, valor libidinal, ser alguien para alguien. Cuando estos tipos le dicen, te quiero, estoy enamorado de vos, el tipo entra claramente, porque es esa promesa, es lo que él quiere. Busca un padre que le ponga coto, que le haga un límite al estrago materno. La función paterna es eso, un padre que ponga un límite al estrago materno, que los saque, que los salve de esa madre. Y lo único que hace es encontrarse con abusadoras. La primera es la madre y después están en serie todos los demás abusadores. Sigue siendo un objeto desecho al servicio del goce de estos abusadores. ¿Qué lo salva a Lucas? Él dice, nadie. Se salva él mismo. ¿Cuándo? Cuando empieza a hablar. ¿Cuándo empieza a hablar Lucas? A los 18 años. Cuando muera la madre, no es casual. Se murió mi mamá 3 días antes de mi cumpleaños y yo a partir de ahí empecé a hablar. Esa fue mi liberación, dice él. No es casual. Y Lucas habla, y Lucas denuncia, y Lucas pasa de ese lugar, él mismo se corre del lugar de objeto, de pura víctima, porque el lugar de pura víctima, exclusivamente de pura víctima, de estar ahí, ¿no? Siendo pura víctima, pasiviza, mortifica y coagula, es alguien sufriente todo el tiempo. Lucas sigue siendo víctima, y lo es, obviamente, no queda duda, pero se corre de ese lugar de víctima y se pone en un lugar de un sujeto deseante. Un sujeto deseante, no hablo de deseante sexualmente, deseante es que quiere, que opina, que dice su verdad y que hace con lo que le pasó otra cosa. Él dice, yo soy mucho más allá de lo que me pasó, claramente, que es mucho más allá. Es lo que le pasó y lo que él logra hacer con lo que le pasó. Hablar desde su subjetividad y transformarlo en arte. Porque Lucas es un patinador, patina sobre hielo, es un gran patinador. Si ven su Instagram, hace cosas hermosísimas y da clases de patín para niños. Lo que lo rescata es él mismo, él se autorrescata. ¿Cómo? Hablando desde su subjetividad. Esta es la dignidad de Lucas, esta es la valentía de Lucas y esta posición subjetiva es la que a mí tanto me emocionó cuando vi esa entrevista.